tardes, doctor. Mi nombre es Mariana Alison Arellano Paucara. Voy a hablar acerca de la fisiología renal, que bueno, también en parte va siendo del riñón. El riñón lo que llega a pesar es de 130 a 150 gramos y llega a tener el tamaño de un puño cerrado. Y también en sí tiene un borde externo y también un borde interno. Y también es un órgano que es un tanto relacionado con la glándula suprarrenal. Tiene una forma de un frijol, y bueno, también tiene, esa sería. Y los riñones son los órganos encargados de muchas funciones. Por ejemplo, la anatomía fisiológica de los riñones, que llegaría a ser el riñón, el útero, la vejiga, en esa. Y después sus partes del riñón sería la corteza menor, la nefrona, la cáliz mayor, la papila. Después llegaría a ser la corteza renal, la pelvis renal, la médula renal. También sería la pirámide renal. Y también sería la cápsula renal, lo que es la cápsula. Y también el útero. El útero sería en esa. Y después llegaría a ser la corteza. La corteza es abundante en capilares y también es filtrado en el de plasma. Y también la médula llegaría a ser, llega a tener pocos fluidos sanguíneos y también en concentración de orina. Y después llegaría a ser la irrigación renal. La irrigación renal, ese llega a tener un riesgo sanguíneo que es de 22% por 1.100 miligramos por minuto. El hilo renal entra a la renal que se ramifica, y las arteriolas aferentes acaban de capilares glomerulares, y que se llegan a filtrar líquidos y así también como solutos. Luego en la otra parte llegaría a ser la circulación renal, consta de dos lechos capilares glomerulares, como por ejemplo en ese serían las tubulares, y la presión hidrostática alta capilares glomerulares a 60 milímetros por mercurio. La filtración es un tanto rápida y la presentación hidrostática baja en capilares peritubular. Es de 13 milímetros de mercurio, y su reabsorción llegaría a ser rápida. Y después en los vasos sanguíneos llegaría a estar la arteria aferente. Es la que lleva a la sangre al glomérulo. Y después también viene glomérulo. El glomérulo lo que se encarga es una red capilar donde se filtra el plasma. Después en el arteriola llegaría a ser la eferente, que lleva sangre desde el glomérulo a los capilares peritubulares. Luego viene la nefrona, unidad funcional del riñón, que llegará a ser la primera, que es cada riñón llega a tener 1.000.000 de nefronas, y cada nefrona, por ejemplo, en el 1 llegaría a ser el conglomerado con capilares glomérulo. El segundo llegaría a ser el
con túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina. El glomérulo revestido por células epiteliales y cubierto por la cápsula de Bowman, que llega a ser la mácula densa. Es muy importante para controlar la función de la nefrona. Y por otro punto, quería en el mecanismos básicos del riñón. Mecanismos básicos del riñón, lo que llegaría a ser mecanismos básicos del riñón llegaría a ser la filtración, la deabsorción, la secreción, la excreción. Por primero, la filtración es la salida del líquido a los capilares glomerulares al túbulo renal. La reabsorción es la que transporta en las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. La secreción es la que transporta las sustancias y desde la sangre al interior del túbulo. Y por último, la excreción es la eliminación de sustancias al exterior con la orina. Y después viene el mecanismo renales básicos. Los mecanismos renales básicos llegaría a ser la filtración glomerular, la reabsorción tubular y por último la secreción tubular. Y por otra parte quisiera tocar los túbulos renales. Los túbulos renales, por ejemplo, llegaría a ser la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Después seguiría la asa de Henle, el túbulo contorneo distal y por último el túbulo colector. Luego llegaría a parecerme que es el túbulo contorneado proximal. En esa llegaría a ser la capa de las células cúbitas con microvellosidades, borde en cepillo con una gran superficie de intercambio. La función del TCP llegaría a ser la reabsorción, así como la secreción. Y la asa de Henle, por ejemplo, llegaría a ser una rama descendente de reabsorción de agua. Y la rama ascendente es un transporte activo de más sodio. Y después la impermeable llegaría a ser al agua. Y es impermeable al agua. ¿Y cuáles son las funciones específicas del riñón? Bueno, las funciones específicas del riñón llegarían a ser la depuración plasmática, la excreción de productos metabólicos de desechos, la excreción de sustancias ingeridas y después por otra parte llegaría lo que es la regulación del equilibrio hidroelectrolitos, que llegaría a ser, que son dos, es regulado el contenido de agua, osmolaridad, y el último que llegaría a ser regulado el contenido de sodio, que llega a tener volumen. Buenas noches, doctor. Bueno, lo que yo voy a comenzar es mi artículo que llega a ser relacionado con el riñón, que llegaría a ser manejo odontológico del paciente con enfermedad renal crónico terminal. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Bueno, el riñón juega un papel muy importante y fundamental que llegaría a ser en el mantenimiento del volumen normal de los fluidos del organismo. Esos llegan a producir diariamente entre 1200 a 1500 de orina, como tiene una función que llegaría a ser la primera, que es la excreción de productos metabólicos, de desechos, de regulación de electrolitos, excreción de agua y homeostasis ácido-base. En el segundo llegaría a ser la regulación endocrina y eicosanoides, por ejemplo, que llegaría a ser la prostaglandinas, que llegaría a ser la tromboxanos, leucotrienos y las prostacilinas,
que entre otros llegaría a ser esa, y excreción de la eritropoyetina, y en la tercera llegaría a ser el sistema reina que renina, angiotensina, aldosterona, que construye uno de los mecanismos implicados en el control de la presión arterial. Y en el último, que llegaría a ser el cuarto, es el metabolismo de vitamina, de la D. Y bueno, aquí dice las manifestaciones sistémicas de la enfermedad renal crónica terminal. Bueno, la ERC afecta a la mayoría. Bueno, la ERC es el significado que llegaría a ser la E de la enfermedad, y la R de la renal, y la C de la crónico. Bueno, ante eso quisiera dar un pequeño concepto, que es: una vez producida en la falla renal, se manifiesta, en esa llegaría a ser, en esa están involucradas los signos y síntomas que son comúnmente llamados uremia. Y bueno, esta uremia llegaría a ser es como que tiene que ver con la sangre. Y bueno, a ver cómo explicarlo. Esta uremia, ¿qué es lo que llega a causar la uremia? Lo que llega a causar la uremia es la causa principal, que es una patología, es un fallo renal, y aunque puede haber otras causas como dieta hiperproteica, sangrado o gastrointestinal, uso de drogas, rupturas de vesical, claro, o deshidratación, o bueno, puede ser también la pielonefritis crónica. Bueno, en eso llegaría a ser lo que es la uremia. Ahora, con ácidos metabólicos, lo que quiero llegar a decir, también es una parte, o sea, en sí decirles que, a ver, por ejemplo, después de la uremia, acaba de decir que los primeros síntomas son manifestados relaciones con aumentos de la cantidad de productos nitrogenados de la sangre, disminución en la concentración de orina, a comienzos de anemia. Una vez producida falla renal, se llega a manifestar con acidosis metabólica. Por ejemplo, ¿qué es la acidosis metabólica? Se desarrolla cuando se produce demasiado ácido en el cuerpo, que puede llegar a ocurrir cuando los riñones no pueden llegar a eliminar suficiente ácido del cuerpo. Hay varios tipos de acidosis metabólica. Por ejemplo, la acidosis diabética, llamada también cetoacis, que llegaría a ser diabética, que se llega a desarrollar una sustancia ácida conocidas como unas cetónicas que sí, la diabetes no llega a controlarla. Bueno, en esa. Ahora, por ejemplo, después voy a continuar con una vez producida la falla renal, manifiesta con acidosis, como les comenté, de las metabólicas, con el aumento de los valores plasmáticos de sodio, potasio y retención de acumulación de tóxicos. Ahora, con la parte del linfohemático, con la que quisiera continuar es en esa, que es un poco importante, que llega a ser que llega a frecuentar, llega a hallar normalmente una anemia consecuencia defendida ¿cómo explicarlo? De una consecuencia de menor producción renal. En la eritropoyetina, adhesión y agregación de anormal. Las plaquetas cualitativas en el favor de Will-Brand, anormalidad tromboxano, prostacilina, consigue riesgo hemorrágico de formación de hemostasia. Ahora, con la siguiente que voy a continuar es con la cardiovascular, que se llega a presentar una cardíaca congestiva de la hipertensión pulmonar,
pericarditis debido a la acumulación de desechos nitrogenados que forma una exudado fibroso del pericardio, eritemas y edema. Periférico, sin embargo, llegaría a ser la arteria de la complicación más común, retención de sodio, que llegaría a ser la renina, la angiotensina y la aldosterona, eso, y hiperbulimia. Después voy a seguir con la inmunológico, con lo que es lo inmunológico, que llegaría a ser la elevación de la uremia, sobre la respuesta lincitaria, y produce la disminución, la difusión de los granulocitos y la disminución de la inmunidad celular, acortando la vida de estos. Esta alteración, a ver, Álvaro, basta. De la alteración predispone a los menores renales en la infección de diversos orígenes. Ahora voy a ir con el urinario, que llegaría a ser una disminución de volumen de orina, densidad igual a la del plasma o más baja del daño tubular, que ocasiona orina oscura o con espuma. Y después voy a continuar con el nervioso, que llegaría a ser que se puede observar las etapas de la tardía de la enfermedad en la encefalopatía urémica, cuyos síntomas iniciales a la sistémica central son aquellos asociados con la depresión de la actividad cerebral, manifiesta por trastornos cognitivos y mentales. Después, ese llegaría a ser causado por la apatía, la fatiga, la confusión, la disminución de atención, la pérdida de memoria, la disminución de capacidades intelectuales, la cefalia, la disminución de la agudeza visual, entre otros. Luego voy a llegar a continuar por último con el digestivo, que ese llegaría a ser que llega a presentar anorexia, la cual causa desnutrición. Después causa hiponáuseas, vómitos de altas concentraciones de la urea, estreñimiento, diarrea, hemorragias digestivas secundarias a la alteración de la coagulación. En el 25% de los casos se puede presentar úlcera péptica, pudiendo causar ardor y piriosis. Después, las manifestaciones bucales de la enfermedad renal crónica terminal, que llegaría a ser el 90% de pacientes que llegan a sufrir ERS, que llegaría a significa los síntomas que sufren signos y síntomas bucales que afectan tanto al hueso como al tejido blanco, a los tejidos blandos. Sin embargo, son patognomicos ni determinantes de la enfermedad. La ERS, lo que llegaría a significar la ERS es, como lo decía al principio, la enfermedad renal crónica. Y después quiero continuar con la terapia. Voy a continuar con la terapia del reemplazo renal, que esa llegaría a ser considerada cuando un conservador no ha sido efectivo para evitar la progresión del detenido de la función renal. Comprende la diálisis o transporte renal. En el manejo odontológico, ese yo quisiera decirle que llegaría a tener tanto un tratamiento farmacológico, tipo de dosis y frecuencia, a realizar una interconsulta con el nefrólogo o médico tratante. A la conclusión, lo que vamos a llegar es a la conclusión cada vez más frecuente la atención de pacientes con prevalencia constante odontológico, como también la responsabilidad de formalizar el protocolo de atención.
El odontólogo como personal de salud es la parte fundamental en el equipo para lograr una atención adecuada a ese tipo de pacientes y garantizar ¿cómo explicarlo? Una mejor calidad de vida. Más las manifestaciones bucales, esta enfermedad son prácticamente eh, inox, eh, inexorables, ahora que me lo voy a decir, inexorables, y se hace indispensable el saneamiento para aquellos que se encuentran en terapias sustitutivas renal. Esto se requiere reducir al máximo que presenta de focos infecciosos a la cavidad bucal, que presenta y llega a causar daño al nuevo injerto y producto del tratamiento de por vida con drogas inmunosupresoras y las condiciones de la cavidad bucal que debe ser evaluada periódicamente. Bueno, eso es todo, doctor. Hasta luego.